es una enfermedad zoonótica latente en los países que tienen costa, ¿ya? Pero lo vamos a ver eso más adelante. Ahora, como tema principal, vamos a hablar, voy a detener un segundito mi cámara y vamos a empezar a hablar de la paranfistomosis, ¿ya? Esta enfermedad, ahora sí, esta enfermedad es una enfermedad causada, logran verlo, ¿no, jóvenes? Supongo que sí. Logran verlo, ¿no? Sí, doctor, se ve. Ya, gracias, muy amable. Esta es una enfermedad causada por un grupo de tremátodos también, ¿ya? Eh, Puede tener un agente causal específico, es decir, una especie, un agente etiológico único, ¿ya? Pero también puede llegar a tener una combinación entre dos o tres distintos, o puede haber de que en un sitio de acción, en una zona de pastoreo, se encuentren dos o tres agentes etiológicos distintos, ¿ya? Por esa razón es que puede ser llamada, o este grupo en total unido pueden ser llamados los paranfistomidos, ¿ya? Es decir, cuando hay dos o tres agentes causales similares. ¿Qué podemos decir de esta enfermedad? Que, bueno, como ya lo habíamos empezado a decir, que es una familia de los tremátodos específicamente, ¿ya? ¿Cuáles son, cuáles son los principales agentes causales de esto? Vean ustedes, están el Parafistomum cervi, que en general, o el Doudnei, ¿ya? Parecen trabalenguas sus nombres, lastimosamente, pero esos dos se han descubierto que están más que todo a nivel de Europa, ¿ya? El Cotyloforum o el Gigantozoglite son de lugares más tropicales, ¿ya? Lugares donde pueda haber mayor cantidad de bosques, tal vez puede haber mayor cantidad de humedad, puede haber mayor cantidad de agua, ¿ya? Que tenga agua que no sea de corriente, que no sea de río, ¿no ve? Agua estancada me refiero. Entonces, estas son las que más se van a adaptar a algunas regiones del país, ¿ya? Se piensa y se cree que puede haber algún tipo de migración de del Parasitosmoum, pero no está 100% confirmado, ¿ya? Pero esos son los agentes principales característicos, ¿ya? Y existen otros que también existen en nuestro medio en menor cantidad, ¿ya? Me refiero a nuestras regiones, no solamente hablando de Bolivia, ¿no? Sino me refiero a América Latina y varios son los que ustedes ven aquí, ¿no ven? Son un poco raros sus nombres y parecen trabalenguas, pero estos son los agentes principales. Algo que nosotros tenemos que saber de esto es que el agente principal infestado para esta enfermedad, para la paranfistomosis, van a ser generalmente los bovinos, ¿ya? Es el agente causal principal en nuestro medio. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tenemos mayor producción de bovinos en Bolivia. Imagínense, también pasa lo mismo seguramente en la Argentina, seguramente si tienen lugares así, en el Brasil también, en Colombia. Pero en otros sitios, los principales animales afectados van a ser los búfalos, ¿ya? Y con esto me estoy refiriendo seguramente al África, parte de Europa tal vez tendrá algo de ganado búfalo ya criado de parte doméstica, ¿ya? Y también, en segundo lugar y en más bajo porcentaje, el agente etiológico puede afectar a lo que es ovinos y a lo que es caprinos, ¿ya? Entonces, si afecta también a estas dos especies, así sea en menor grado, existen zonas en nuestro mismo continente que pueden verse mucho más afectadas, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la producción de ovinos es mucho más alta en el Perú, que seguramente, porque además tiene costa y todo lo demás, tiene gran cantidad de estos individuos, ¿no ve? El Uruguay, que una de sus principales
características es de la producción ovina, tiene mucho problema de fasciola hepática, al igual que nosotros. Entonces, más que seguro que también sus ovejas en producción se encuentran afectadas. ¿Ya? Esta es una enfermedad regional, les vuelvo a repetir. Entonces, es de importancia para que conozcamos su ciclo, para que conozcamos su epidemiología, para que conozcamos cómo se desarrolla la enfermedad y cómo tratarla. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Nos está diciendo que hablando de la epidemiología y de la patogenia, que esta enfermedad tiene un ciclo, ya que la fasciola, completo, complejo e indirecto. Es decir, que para esto se va a necesitar de un hospedero definitivo, como también de un hospedero, ¿ya? Según la época del año, el ciclo puede acortarse o alargarse, ¿ya? Es decir, este parásito va a tener predilección y va a sentirse mucho más cómodo en las épocas calor, ¿ya? Entonces, en primavera, terminando la primavera y entrando a todo el verano, el ciclo, ya en épocas donde estamos terminando el otoño y va a empezar el invierno, lo que va a pasar es que el ciclo, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar acerca también de lo que es los parásitos, ¿ya? En su patogenia. ¿Qué es lo que va a generar? El parásito adulto, ¿ya? Generalmente va a tener un sitio de predilección que es el rumen. ¿Y cuál será el sitio de predilección de la fase inmadura? Es decir, de los huevos que ya han entrado huevos infectivos, ¿sí? Perdón, fase larvaria infectiva que ya ha ingresado y antes de volverse un parásito adulto como tal, va a tener como sitio de predilección el intestino delgado, ¿ya? En el intestino delgado, recién aproximadamente en unas, puede ser de 2 a 8 semanas aproximadamente, recién se va a volver este, ya, se va a volver el parásito adulto como tal, va a dejar de ser una fase larvaria infestiva y se va a convertir en un parásito adulto. Y recién, una vez que ha dejado el intestino delgado exactamente a nivel de lo que es el duodeno, ya va a empezar a moverse, se va a hacer transportar hacia lo que es el rumen y es aquí donde ya puede vivir por, no sé, varios años. Se cree que por lo menos más de 5 años que van a poner solamente los parásitos adultos, van a ser expulsados del rumen, van a todo el intestino, tanto delgado como del grueso, y van a ser expulsados al campo. Estos huevos ovulados, es decir, que tienen una forma un poco ovalada, ¿ya? Y no tienen una característica de, eh, como si tuvieran un tipo de fricción en la parte dorsal, ¿ya? No son redondos, son operculados, ese es el término específico. Y otra cosa que tenemos nosotros que saber es que el parásito como tal va a buscar un hospedero intermediario que es el caracol, ¿ya? Y generalmente el caracol que más va a tener de predilección para esta enfermedad es el Planorbidae. Planorbidae. Se ha visto que en otras regiones también hay mucha, tiene mucha afinidad también a lo que es el caracol Bulinidae, ¿ya? Bulinidae. Y bueno, en algunos casos también se ha determinado que el mismo caracol que afecta hacia lo que es la fasciola hepática, el Limanidae, es también un hospedero intermediario en esta enfermedad, ¿ya? Entonces son tres tipos de caracoles que pueden estar afectados por cualquiera de estos agentes principales, principalmente el Paramphystomum, ¿ya? Y después el Cotyloporum y el Gigantocotyle, ¿ya? Principalmente. Pero se ha visto también que hay muchos poblados con el Balanorchis y el Gatilax, ¿ya? Por si acaso. Eso es un
dato para que ustedes lo tengan, puedan buscar la información necesaria también. Entonces, si ustedes observan esta fotografía, en la parte izquierda se va a ver la fotografía de lo que es un huevo, ¿ya? Y en la parte derecha el parásito adulto como tal. Entonces, lo que nos dice la bibliografía es que este parásito tiene forma un poco ovalada, como ustedes ven, y es como veían aquí, operculado. ¿No ve? Entonces, operculado quiere decir que tiene una característica, si es que se lograra tocar al tacto o por la forma anatómica que tiene, de tener fricción, de tener en la parte dorsal y en la parte ventral también cierta rugosidad, ¿ya? Es que el de la fasciola hepática es diferencia cuando se hacen las pruebas laboratoriales. Cuando los laboratoristas lo observan, seguramente con algún tipo de tinción, se va a denotar que el parásito es mucho más claro, el huevo del parásito. En los parásitos adultos se denotan ya una posición un poco más ovalada, ¿ya? Y donde tiene una parte adherida a la parte frontal, si lo podemos llamar así, que tiene una ventosa. Es con estas en las cuales se sujetan hacia las paredes del intestino en fases ya larvarias que están pasando a ser maduras y también en el rumen, ¿ya? Y tienen una parte caudal también por donde van a expulsar los huevos cada día. Se cree que este tipo de parásito expulsa aproximadamente 100 huevos al día, ¿ya? Cuando es adulto. Entonces puede tener cargas parasitarias demasiado altas si es que no se hace un tratamiento parasitario, ¿no ve? Si ya hablamos del ciclo biológico, ¿qué puedo decir? Podemos hablar ahí, como ustedes observan, de que es un ciclo bastante parecido a lo que es la fasciola hepática, ¿no ve? Tenemos un lugar donde va a haber agua, agua estancada, bofedales o sitios que no tengan mucha flujo de agua constantemente, pero que sí haya vegetales cerca, que sí haya caracoles cerca y bueno, que tiene que tener siempre un poco de agua para que el ciclo se desarrolle. Y estamos viendo ahí cómo los animales infectados se alimentan de las varias del parásito y se contagian. A la vez, dentro de unas semanas van a ser los que van a, ellos mismos contagiados de los parásitos, ya van a ser el sitio de depósito, van a generar depósitos de huevos a nivel de lo que es la tierra y estos huevos van a ser eclosionados y van a ir a buscar nuevamente al caracol, ¿no? Ese es un ciclo fácil y entendible por todos, ¿no ves? Similar al de la fasciola, pero tenemos que hablar específicamente qué está pasando, porque no es lo mismo tal como de la fasciola. En primer lugar, habíamos dicho que los principales hospederos, ¿no ves? Definitivos pueden ser o los bovinos, dependiendo de la región, o los búfalos. Y en menor grado van a ser los caprinos o los ovinos, ¿no ve? Suponemos que cualquiera de estos cuatro individuos se ha alimentado de los vegetales que están floreciendo en lugares contaminados ya con el parásito como tal, en fase larvaria infectiva, y lo que hacen alrededor de unas cuantas semanas después de haberse infectado es empezar a eliminar las heces fecales, ¿no ve? Aproximadamente esto va a realizarse entre la segunda y la tercera semana después de la infección, ¿ya? Entonces, obviamente no se queda ahí. Después de la tercera semana, cuarta, quinta, sexta, octava semana, el parásito adulto, si es que no lo tratamos al animal, va a seguir poniendo huevos las veces que sea. ¿Me habla alguien? ¿Alguien me habla? Bien. Entonces, el tiempo que sea, mientras no hagamos el tratamiento nosotros, vamos a ir, este animal va a seguir poniendo sus huevos, ¿no ve? Y los huevos van a empezar a salir de esa su capa protectora como tal, van a eclosionar y van a empezar a migrar. ¿Dónde migran? Al agua. Van a empezar a buscar
en una forma larvaria conocida como miracidios, van a empezar a buscar al caracol, ¿no ve? Cualquiera sea los tres caracoles que hemos hablado. Supongamos que en este caso estamos hablando del caracol Planoridae, ¿ya? Los miracidios lo buscan hasta que lo van a encontrar y van a ingresar en él, en esta fase larvaria, como es conocida como los miracidios. Una vez dentro del caracol, se van a empezar a desarrollar en dos fases específicas, ¿ya? Dentro del caracol les hablo. Y estas dos fases van a ser en forma de esporocitos y de redias, ¿ya? Estas pueden llegar a desarrollar más adelante una segunda fase de parásitos que puede darse en algunas ocasiones, que son llamadas las redias hijas, es decir, puede haber una reinfestación en el mismo caracol. No es claro por qué ocurre esto, ni se sabe cuándo pasa específicamente, porque no es una fase infectiva larvaria, pero se ha determinado que puede darse el caso de que haya una reinfestación en fases no infectivas sobre el mismo caracol, ¿ya? Una vez que ha terminado esto, esta fase donde han desarrollado ya las condiciones necesarias dentro del caracol, los esporocitos y las redias dejan al caracol, buscan el agua y se van a convertir en lo que es cercarias. Las cercarias nadan por el agua, llegan al lugar donde hay vegetales, donde pueden adherirse, enquistarse, pierden la cola y se van a volver en la fase infestante, que son conocidas como las metacercarias, ¿no ve? Estas pueden mantenerse, como les decía al principio, enquistadas en estas algas, en estos berros, en las totoras, cualquier vegetal que estén, pueden enquistarse 6 meses en épocas calientes y 3 meses como máximo en lugares fríos, ¿ya? Enquistadas acá dentro de los vegetales, se acerca un animal sano, suponemos, o puede ser ya un animal contaminado también con el parásito, y empieza a comer y va a generar una segunda infección, una reinfección en este caso. O en el caso de que sea un animal que está sano, va a empezar a ingerir a las metacercarias ya infectivas y se va a contaminar con el parásito. Una vez que ha ingresado esta metacercaria hacia el intestino, bueno, a la parte del tubo digestivo primero de los animales, pasa hasta llegar a intestinos y en el duodeno es donde empieza a realmente fijarse, ¿ya? Va a tener un proceso de fijación por sus ventosas a la mucosa intestinal. Y es ahí donde va a empezar a generar laceraciones, va a empezar a generar pequeñas hemorragias, pequeños lugares donde puede generar focos necróticos incluso, ¿ya? Y es lo que genera de que el animal pues no pueda asimilar sus nutrientes, no pueda asimilar el tema de lo que es los aminoácidos específicos, no sé, cualquier tipo de nutriente que estemos hablando en este momento y es donde va a empezar a generar los síntomas como tal, ¿ya? Aproximadamente entre 3 a 8 semanas después de la infección, después de que ha comido a la fase, a la fase larvaria infectante, a las metacercarias, este animal, ¿no ve? Aproximadamente de 3 a 8 semanas que ya se han desarrollado en sus intestinos y demás, los adultos, las fases adultas, van a empezar a migrar al rumen. Y es ahí donde van a empezar a poner los huevos y el ciclo va a continuar. Ese es el ciclo biológico específico de esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, sabiendo cuál es el ciclo, tenemos que hablar nosotros acerca de los signos y los síntomas que va a presentar esta enfermedad en los animales. ¿No ve? ¿Cómo nosotros podemos determinar que esa vaca o que esa oveja esté con esta enfermedad? ¿Ya? El problema más grande es cuando las masas de larvas empiezan a ya volverse adultas,
¿no ve? Y empiezan a parasitar el rumen. Esa es la fase más crítica. ¿Por qué razón? Porque las masas larvarias van a generar daño a nivel de lo que es la mucosa intestinal. Pueden generar, como les decía, hemorragia. Pueden generar incluso toxinas, ¿no ve? De un daño químico histológico que va a generar de que el animal incluso pueda darse el caso, si es muy grande la carga parasitaria, que pueda tener convulsiones, que pueda llegar a tener reacciones anafilácticas muy fuertes. Pero si no se diera esto, lo que va a generar esa masa parasitaria en el intestino es que no hay absorción de nutrientes, obviamente. Y eso hace que el animal pierda condición corporal, se vuelva anoréxico, baje o enflaquezca de forma muy grave y obviamente va a generar problemas de diarrea. Eso es seguro, ¿ya? Y estas diarreas, incluso si hay mucha cantidad de larvas que dañan el intestino, puede volverse incluso diarrea con puntos sanguíneos. No es una diarrea hemorrágica, sanguinolenta así fuerte, pero sí puede tener puntos sanguíneos bien notorios, ¿ya? Esto va a ir aumentando en relación a la cantidad de masa parasitaria que hay adentro. Una vez que ha terminado de pasar este tipo de síntomas, lo que sabemos que va a pasar a continuación es que estas larvas, que ya van a ser maduras, van a eclosionar y se van a volver parásitos adultos, se van a hacer transportar nuevamente hacia el rumen, van a migrar al rumen. Y es ahí la fase donde sabemos que se va a volver una fuente de diseminación el animal infectado. ¿Ya? Se ha visto también de que puede haber daños a nivel de algunas glándulas o de los nódulos linfáticos que estén muy cercanos hacia el sistema digestivo. Se han visto que son sitios que fácilmente pueden ser migrados, que pueden ser parasitados por el parásito como tal, ¿ya? No, tal vez una parasitosis errática se haya dado, es decir, que el parásito se haya confundido de sitio, pero logran poblarlos también, ¿ya? Como les digo, glándulas cercanas o nódulos linfáticos. Entonces, bueno, esto ya es claro, ¿no ve? Lo que dice de que podemos hablar de hemorragias internas, laceraciones o daños patológicos, lo que les decía que van a generar siempre las fases inmaduras a nivel del intestino. Y obviamente también los adultos van a generar lo mismo a nivel del rumen. ¿Por qué? Porque lo que hacen es pegarse con esas susventosas que tienen. Y esas susventosas lo que generan es una pequeña micro laceración, una micro lesión, ¿no ve? Hacen un pequeño corte para adherirse a las paredes ruminales o intestinales. Y eso es lo que va generando que haya pues los daños hablados anteriormente. ¿Ya? Entonces, dentro de los principales síntomas que nosotros debemos desarrollar o fijarnos en esta enfermedad es una diarrea líquida muy acuosa, muy severa y muy seguida, ¿ya? En algunos casos, como les decía, podemos ver de que haya algo de sangre, puntos de sangre a nivel de lo que es las heces fecales, ¿ya? En diarreas. Va a generar también una debilidad generalizada. La debilidad generalizada se está refiriendo a todo el conjunto de lo que genera la parasitosis como tal, ¿no ve? Es decir, una baja en la condición corporal, ¿ya? Una, una cantidad de alimento ingerida que debería ser suficiente para que el animal engorde y no lo hace. Por lo tanto, el animal empieza a tener ya signos bien determinados de lo que es una anorexia también, es decir, come mucho, sí, no es que deja de comer, pero no engorda, ¿no ve? Y después, por este caso de acá, ¿no ve? De la rumia perturbada que vamos a hablar enseguida, hace de que el animal empiece a tener una anorexia gradual, deja de alimentarse ya cuando tiene mucho tiempo parasitado. Por lo tanto, lo que va a generar es que el animal se enflaquezca, ¿no ve? Todo lo que estaba engordando baja la condición corporal
y obviamente si era hembra, ese animal no va a poder entrar en un ciclo estral y por lo tanto empieza a tener problemas que pueden ser raquitismo, que pueden ser problemas dentales, que pueden ser problemas reproductivos. En general, lo que hace, su nombre lo dice, una debilidad generalizada. Agotamiento físico, obviamente, por el tema de que ya no está alimentándose como debiera, de que hay debilidad y el animal solo se dedica a echarse, ¿ya? Y va a tener la rumia perturbada. ¿A qué se refiere con la rumia perturbada? A que si tenía que tener dos o tres movimientos ruminales, antiperistaltismo y nueva deglución en cada 5 minutos, por decirles, lo empieza a hacer en tiempos mucho más prolongados. Lo empieza a hacer cada media hora, cada hora, y después de a poco empieza a perder el efecto de la rumia. Cada vez es menor, y bueno, si un animal, ustedes saben que no rumia, no va a, obviamente es porque no está ingiriendo alimento, lo primero. Lo segundo es que no hay un proceso de degradación alimenticia. Ustedes saben que estos animales, por su misma fisiología, necesitan hacer rumia para que haya una degradación de los alimentos ingeridos y en el rumen empiece a haber el tema de lo que es la simbiosis con los microelementos que viven ahí adentro, ¿no ve? Con las bacterias, no sé, con la flora ruminal que tienen y demás. Entonces, mientras más se empiece a cortar la rumia, más dispersa sea esta, menos asimilación de nutrientes va a tener el animal, ¿ya? Y bueno, obviamente la rumia perturbada hace de que la flora ruminal que tienen se vaya perdiendo también de a poco. Se va eliminando esas cantidades eh, de microorganismos beneficiosos para el animal, ¿ya? Obviamente va a enflaquecer y en casos raros va a haber muerte del animal. Ya no es una enfermedad que genere la muerte a largo plazo ni la muerte inmediata, pero en casos muy raros, cuando esto ya está de buen tamaño, ya no estamos haciendo un tratamiento, pese a que lo vemos al animal enflaquecer y demás, el animal obviamente va a llegar a morir, ¿ya? Existe también un signo específico que es hinchazón a nivel ruminal y podría hacernos sospechar de que podría haber incluso un grado de timpanismo, ¿ya? Pero ¿cuándo podemos nosotros determinar si es una hinchazón ruminal por timpanismo o por parasitosis? Observando si el animal ha comido antes, unas horas antes, qué ha comido y también viendo cuál es la condición corporal. Un animal flaco con condición corporal débil, agotado físicamente, que no rumie, que tenga enflaquecimiento progresivo, imposible que tenga timpanismo. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado. Eso es obvio, ¿ya? ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico se lo hace mediante la parte clínica. El veterinario, sabiendo de dónde vive este animal, si es que hay incidencia de este tipo de parasitosis y todos los síntomas anteriormente determinados, puede determinar de que realmente estamos hablando de que es parafintomosis, ¿ya? Pero generalmente lo que se pide es que haya un diagnóstico laboratorial. Y el diagnóstico laboratorio lo que hace es hacer el conteo de huevos, obviamente, ¿no ve? Saca una toma de muestras fecales, hace el tema de lo que es la aglutinación y va a determinar de que haya huevos de este tipo de parásito y bueno, del diagnóstico final. ¿Va a tener un tratamiento? Sí, va a tener un tratamiento. ¿Cuál será? Los antihelmínticos, ¿no ve? Y eso es para los animales que estén ya con las fases del parásito adulto, ¿no ve? Y también se puede hacer otro tipo de tratamientos que van a hacer con los mismos medicamentos que se han utilizado a nivel de lo que es la fasciola hepática. Si ustedes observan, está el mismo triclavendazol, el mismo albendazol y el mismo colosantel en las mismas porcentajes y en las mismas cantidades según kilogramo. Es el mismo tratamiento, ¿ya? Entonces,
Si hablamos de la prevención y control, nos va a decir que es lo mismo, sugiere hacer lo mismo que en la fasciolosis, que en la fasciola hepática. Uno, pastorear animales en áreas bien drenadas, ¿no ve? Dos, hacer o tratar de que los potreros eviten, o sea, de que tengamos potreros que estén cercados y que los bovinos solo pastoreen en esos potreros y que eviten que estos salgan a pastorear a lugares infectados con estos bofedales que pueden tener incidencia del caracol. ¿No ve? Y la tercera medida de prevención y control es tratar de erradicar al caracol. ¿Cómo se lo va a erradicar? Se lo va a erradicar mediante lo que hemos hablado anteriormente, ¿no ve? Utilizar el sulfato de cobre en algunas rejillas que vaya eliminando y diseminando de a poco en esa agua este sulfato de cobre y el caracol de a poco vaya contaminándose y muriendo, ¿no ve? Por último, nos dice aquí dos cositas importantes. Uno, que el ganado adulto se ha convivido toda su vida, ¿no ves? Desde que era un ternerito joven, ha empezado a convivir con ese tipo de parasitosis, se ha alimentado todo el tiempo de estos bofedales y ha tenido contacto con el parásito y nosotros hemos hecho un tratamiento con los antiparasitarios necesarios y demás, nos dice de que va a generar un poco de inmunidad hacia ese parásito. Es decir, de que ya animales adultos que toda su vida han vivido ahí no van a ser tan problemáticos ni va a generar tanta sintomatología este parásito dentro de él. Si bien va a vivir dentro de él, no le va a generar los síntomas expresados anteriormente. ¿Ya? Es decir, que esto no ocurre si nosotros transportamos animales de un lugar no sé, de un llano que no tenía este tipo de parásitos y los hacemos llegar a esos potreros, esos sí van a sufrir los ataques de forma pues grave, ¿no ve? Y también nos dice que el ganado joven es el que está más expuesto a sufrir todos estos daños causados por el parásito en fases inmaduras. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar en conclusión de esta enfermedad? Si se dan cuenta, es similar a la fasciola hepática, casi en todos los aspectos, ¿no ve? Alguito difiere en su ciclo de vida, alguito difiere en el tema del caracol, como les decía, no es tan afín al caracol de la fasciola hepática, pero puede sí darse el caso de que en en algunas épocas tal vez no, o en algunos lugares no existe el caracol de su afinidad y lo coloniza la minea, ¿no ves? De la fasciola hepática. Eh, más que nada, genera algunos síntomas y signos específicos de su enfermedad, ¿no ve? En animales que hayan sido ingresados recientemente al tema de lo que es la zona. Y esta sintomatología se va a observar en diarreas que pueden ser sanguinolentas, enflaquecimiento progresivo y lo más importante de todo, que haya una alteración a nivel de la rumia. Ese es el signo característico que nos da a entender que puede haber algún tipo de problema con la paranfistomosis. ¿Ya? El tratamiento similar a la de la fasciola hepática y la prevención y el control similar. ¿Por qué razón? Porque pues, lo que queremos nosotros eliminar es los parásitos que usen de hospederos intermediarios al caracol. Lastimosamente, los parásitos se reproducen demasiado, ponen huevos en demasiadas cantidades al día, entonces luchar contra el parásito casi es imposible. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tratar de eliminar al hospedero intermediario, que tiene menor cantidad. Y por eso es lo que se pide, es utilizar este sulfato de cobre o algún caracolicida específico para eliminar a los caracoles. Ahora bien, como les decía, lastimosamente alguna vez se piensa que esa es la solución, pero los caracoles deben tener algún propósito de existencia. No creo que estén ahí porque sí, deben ser controladores de algún otro tipo de plagas, tal vez
parásitos minúsculos, tal vez microorganismos minúsculos de los cuales ellos se alimentan de los vegetales. Y si eliminamos por completo los caracoles, tal vez vamos a generar algún daño al ecosistema a futuro, ¿no ve? Es algo que no se ha estudiado, por eso es que se piensa que no es tanto la solución eliminar a todos los caracoles, sino que se debe hacer tratamientos también de desparasitación y tratamientos con antiparasitarios también antes, ¿no ve? Es decir, utilizar el tema de lo que es los antihelmínticos como antiparasitario y si ya hay la infección, lo que se debe utilizar es un triclavendazol, un albendazol, un closantel, ¿no ve? Entonces es un poco similar a lo que es hepática, pero totalmente distinto. ¿Ya? Ese es nuestro primer tema. Si tienen alguna duda antes de que se nos corte, háganme saber al WhatsApp, yo les respondo las dudas y en unos minutos, tengo 10 menos 10, en unos 15 minutitos nos volvemos a juntar para hablar el segundo tema y para hacer el sorteo para ver quién va a exponer la tercera enfermedad que nos toca hoy. ¿Ya? Nos vemos en unos minutitos. Por favor, si tienen...
eso quiero decirles dos cositas. Uno, he revisado la plataforma antes de ingresar, cuando estaba colgando los temas para hoy, y hay cuatro personas, dice Nico Andulce Lluvia Azucena, con ese nombre está registrado, Valery Delgado, Vidaurre Alanoca y Yana Villegas Chelsea. ¿Ya? Nico Andulce, Vidaurre y Yana Villegas, hace 14 días que no han ingresado a la plataforma y la señorita Valery Delgado no ha entrado nunca. Ya los demás están bien, están en el tiempo correcto, ¿no ves? Decía hace 6 días y está perfecto. Yo no les voy a pedir que ingresen cuando no tenemos clases, ¿no ves? Pero para ellas cuatro, por si acaso les aviso desde ya, igual que en infecciosas, estoy tomando nota y ya está anotado, ¿no ves? No hay excusas de que no he podido, no tenía conexión, así que no hay quejas luego. Eso uno. La segunda cosa, perdón que me salga de la materia, pero sé que la mayor parte de ustedes lleva infecciosas. He tenido una pequeña reunión ayer con las auxiliares porque les he estado indicando qué enfermedades van a dar, cómo van a hacer sus exámenes, que den trabajos y demás, y me dijeron que están notando que están muy perdidos, que no saben ni qué es etiología, que no participan en las clases, que me dicen que les habían dado algunos trabajitos y algunas cositas que hacen, no sé, y que están medio mal. Entonces, no sé qué está pasando, no están estudiando, no están entendiendo. Tal vez es mucha información en uno que no creo, porque tenemos que avanzar, es harto el avance de infecciosas. Entonces, por favor, háganme saber qué está pasando, porque ahora antes del examen parcial es cuando tenemos que solucionar las cosas, porque después vamos a estar en problemas serios, ¿sí? ¿No? Y lo mismo en parasitarias, por favor háganme saber si no están comprendiendo y demás. Yo sé que es un poco complicado avanzar clases de forma virtual, ¿no? ¿Ve? Porque, como les digo, a veces uno supone que eso ya es tan fácil que ya no es necesario hablarlo, ¿no ve? Pero la verdad no sé, yo noto que hay demasiada, muy baja participación también, no hay muchas preguntas y demás, entonces uno supone que todo ha quedado claro, ¿no ve? Entonces, por favor, vayan viendo eso. Les pido, seguramente vamos a dar el examen parcial este mes, no me acuerdo cuándo es según nuestra programación, pero es cuando tienen que sacar por la nota más alta, porque es la parte más fácil, ¿no ve? Si se tiran en el primer parcial, es seguro que van a tener problemas al final, eso es seguro. Entonces, por favor, vean eso, ¿ya? Les hablo. Para que no tengamos problemas. Para mí es feo, pues, aplazar a la gente. Yo no, a veces a la mayoría ni los conozco, ¿no ven? No hemos tenido la oportunidad de conocernos. Tal vez sí nos hemos visto en la facultad, no sé, pero pues yo no tengo nada, pues, contra ninguno de ustedes para aplazarlos, ¿no ve? Y después a veces se lo toma muy personal, o de, ya me ha aplazado, que no sé qué. Al fin y al cabo aquí es lo que se ve, se anota nomás, pues no hay más, es la única forma por el momento que tenemos para la calificación y demás. Entonces, por favor, si notan ustedes que está muy difícil el avance, que no están pudiendo alguna enfermedad, que está difícil, que no han comprendido, no tengan miedo de hacerme saber, ¿no? Aunque sea, si tienen vergüenza delante de todos sus compañeros, escríbame a mi personal, ¿no veo? O al grupo o a mi personal y dígame, no he entendido esta enfermedad, necesito que repite, vamos a tratar de repetir, ¿no ve? Pero como les digo, si avanzamos una enfermedad y no hay preguntas, yo supongo que ya está entendible y esa enfermedad no la vamos a volver a tocar hasta el examen o incluso en el examen final nada más. Entonces, por favor, vayan viendo eso. Ya les pido, no se descuiden ustedes mismos de ustedes, porque todos han empezado con 100, ¿no ve? Ahora de que van bajando la nota ahí al no presentarse a las clases virtuales, al no presentar trabajos, al no dar buenos exámenes, ya no es culpa mía, pues. Yo tengo que poner la nota que es nomás. Ya, por favor, les aviso eso. Vamos a ver algunas cositas de esta otra enfermedad. Ya, por favor, esta es una enfermedad zoonótica, ¿ya? La paragoniasis, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo?
Si han podido descargar el texto que teníamos, que les he pasado en la plataforma, el texto que explica sobre la enfermedad en animales, nos está diciendo de que es una enfermedad que se da, que no es rara, pero tampoco es común en nuestro medio, ¿no ve? ¿Por qué razón? Porque para este tipo de enfermedades se requiere de que haya algún hospedero intermediario que generalmente, aparte del caracol, es el ¿cómo se llama esta? Un cangrejo, un crustáceo, un cangrejo. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón, porque en nuestro país obviamente todos saben que no tenemos mar, no es una enfermedad que vaya a afectar, ¿ya? Pero sí es muy característica en lugares que tienen costa, ¿ya? Entonces, todos nuestros vecinos cercanos, por ejemplo, Chile, Perú y demás, en el otro lado el Uruguay, el Brasil, el Ecuador, Colombia, Venezuela, llegan a tener problemas de este tipo. No se ha, no se ha llegado a especificar qué tan problemático en estos países de Sudamérica, porque bueno, se sobreentiende de que tienen un poco más de poder económico, que están mucho más avanzados, especialmente Chile y el Brasil, y bueno, no es tan problemático. En cambio, en países de más bajo desarrollo, todo